la compañera. Presidenta, buenos días. Bertalicia Galindo, alcanzando el conocimiento. Bueno, pues en este tema, que es un tema muy delicado para el Estado mexicano, que se llama una deuda histórica, pero que se ha implementado con todas las acciones del narco, lamentablemente. En estas desapariciones forzadas, en toda esta serie de cosas, ¿cómo está el incremento en los jóvenes? Porque pues vimos como en las épocas justamente de Felipe Calderón, y no es porque vuelva al tema, pero pues sí, ahí comenzó toda esta desaparición con el cártel Jalisco Nueva Generación en muchos estados de la República, la reclutación de jóvenes. ¿Cómo va esto? ¿Cómo fue en ese tiempo? ¿Y cómo con estas investigaciones en los últimos tiempos ustedes han visto que ha bajado eso, ha disminuido? ¿Cómo está esa parte de esas desapariciones forzadas? Marcela, ¿quieres comentar algo sobre las edades del registro? Bueno, antes que nada es importante que señalemos que la desaparición forzada es la cometida por autoridades. El fenómeno que estamos viendo en este periodo, por eso el subsecretario explicaba estos dos momentos, sobre todo históricos, que tienen que ver con la desaparición, la dinámica de las desapariciones, desde los 50 a los 90 es desaparición forzada, y vemos un fenómeno relacionado con organizaciones criminales a partir sobre todo de 2006, que es la desaparición cometida por particulares. De los registros que tenemos con personas todavía que están en estatus de no localizadas, tenemos un total del 78% son hombres de entre 30 y 59 años y el 22% son mujeres, estas entre 18 y 29 años. Esos serían los rangos de edad más comunes entre las personas que permanecen como desaparecidas y el porcentaje de sexos. Y en estas mesas de trabajo que se están haciendo con todas estas madres buscadoras, vimos, por ejemplo, hace unos días lo del caso de Ceci Flores, por ejemplo, que bueno, dijo que encontró una parte de su hijo, pero creo que le faltaba otro hijo más. En todo este esfuerzo, ¿cómo están trabajando? ¿Cuáles serían como las nuevos, una política pública para que esto se disminuyera, ¿no? O sea, el trabajo está, ya lo presentaron, están las investigaciones, hay también gente de forense, gente más científica que está involucrada, pero ¿cómo ponerle un límite? Gracias. Pues el diálogo con los colectivos es permanente, hay una comunicación con las familias de las personas desaparecidas o reportadas como desaparecidas. Con algunos tenemos diálogo en la Ciudad de México, en la Comisión Nacional de Búsqueda, en la Secretaría de Gobernación de manera constante, con la Secretaria de Gobernación a la cabeza, como lo ha instruido la Presidenta, y también acude la Comisionada Nacional de Búsqueda a las entidades federativas. Se ha recorrido gran parte del territorio nacional, estamos acudiendo a sus comunidades para atenderlos, y ya se mencionó aquí que el fortalecimiento de la búsqueda de las personas tiene que ver no solamente con la búsqueda en campo, sino también hay herramientas, estas herramientas tecnológicas que nos da la Plataforma Única de Identidad, que nos da esta revisión exhaustiva y científica del Registro Nacional de Personas Desaparecidas para que sea una herramienta de búsqueda eficaz, también con las otras herramientas que hemos mencionado y que nos permitió la reforma de julio del 2026. Entonces vamos a estar trabajando, y cuando lamentablemente se encuentra una persona sin vida, lo que hace el Ministerio Público, como en el caso de la señora Ceci Flores, que se ha hecho referencia a restos de una persona, restos óseos de una persona fallecida, pues lo que se hace es que la Fiscalía General de la República, a través de sus peritos, analiza primero
los restos óseos con pruebas de ADN. También se toma prueba de ADN a las familias. Esto es una labor permanente que se hace en las fiscalías, pero también a través de la Comisión Nacional de Búsqueda. Se analiza la información, se cruza y bueno, cuando hay coincidencias y se puede confirmar la identidad de la persona, pues hay un protocolo a través del cual se le informa a la familia de manera con todo el respeto, cuidado y sensibilidad sobre estos temas, y regularmente se hacen en la privacidad de una diligencia entre el Ministerio Público o la Comisión Nacional de Búsqueda para evitar la revictimización de cualquier persona. Primero que nada está nuestro respeto y admiración a todas las madres buscadoras, a todas las familias buscadoras y a quienes han perdido a un ser querido. Sí. Es importante, digamos, recalcar ciertos temas. El primero es que de los registros que había en una plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda, Marcela explicó las características de estos registros. Algunos no tenían datos, otros sí tienen datos suficientes. De los que no tienen datos suficientes permanecen en el registro, pero se vuelve muy difícil su búsqueda. Incluso algunos dio el ejemplo de cómo se reportaron, donde prácticamente no hay nombre ni dirección ni absolutamente nada y se contabilizaba como un registro. Permanecen como registros, pero difícilmente se puede encontrar a una persona que solo tiene un apodo y que no tiene ni fecha de nacimiento, ni identidad, ni CURP, ni credencial de lector, ni dirección, ni número de teléfono de contacto, etcétera. Es un porcentaje muy importante. No sé si puedes poner la lámina de los porcentajes. Después de las personas que tienen los datos completos en el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, con la Agencia de Transformación Digital se hizo un proceso de búsqueda en todos los registros, municipales, estatales, nacionales. Nos permite la ley que a petición el INE pueda decir si existe el registro de esta persona o no. Hay muchísimas personas que, como mencionó Marcela, se registran como desaparecidas, pero resulta que se casaron o se vacunaron al COVID o hubo alguna situación que nos permite saber que están con vida. Sin embargo, hasta que no tomemos su fotografía y no sepamos que realmente están con vida, no las retiramos de los registros o las ponemos como localizadas. En ese caso también es un porcentaje muy importante, y de esas cerca de 6,000, 5,100 y tantas, de las 40,308, ya más de 5,000 ya fueron encontradas. Ya se fue a su casa, se buscó y ya fueron encontradas. Y seguimos buscando esas personas donde hay datos de que hicieron algo después de haberse reportado como desaparecidos. Obviamente, no solo es el nombre, porque puede haber homónimos. Alguien que se llame Juan Pérez López, a lo mejor hay otro que se llama Juan Pérez López y no necesariamente es la misma persona. Estamos hablando de registros completos, complexión, incluso huellas digitales que pudieron haberse registrado posteriormente. En ese caso se sigue haciendo la búsqueda y tiene una característica especial porque tenemos mucho más información de esas personas. Y por otro lado, hay 43,000 personas que todavía no tenemos ningún registro de que hicieron alguna otra acción. Ahora, es importante de que de todo el universo, cuando se reporta una persona desaparecida, muchos meses después la podemos encontrar. Fíjense que hemos encontrado en todo el periodo de personas desaparecidas, que obviamente algunos de ellos ya no están en el registro o están por retirarse del registro, más de 31,000 desde que llegamos al gobierno. De octubre de 2024 a la fecha hemos encontrado a más de 31,000 que están en alguna de estas categorías que se han presentado o que ya las retiramos del registro, pues porque ya se encontraron
con vida. Ahora, de estas 43,000, ¿cuántas personas fueron reclutadas por la delincuencia organizada? ¿Cuántas personas sencillamente tuvieron un problema familiar y no quieren que sean encontradas? ¿O alguna otra razón para su desaparición? Pues como no tenemos toda la información, lo que ahora la ley nos exige es que todas esas personas que se registran como desaparecidas tengan necesariamente una carpeta de investigación en la Fiscalía. ¿Por qué es importante esto? Porque se da el contexto en el cual la persona desapareció. Porque si un familiar va a reportar a la Fiscalía y se abre una carpeta de investigación completa, no solamente hay la obligación de la Fiscalía de desarrollar todas sus capacidades para encontrar a la persona y que no haya impunidad, sino que además pues viene todo el contexto. Algunas veces puede ser sencillamente no se reportó un familiar, desde tal fecha no sabemos de él, pero probablemente hay otras donde sí puede haber mucho más información y podemos detectar cuántos de ellos están realmente vinculados con la delincuencia organizada. ¿Qué más estamos haciendo? Todas las acciones preventivas que mencionó Rosa Isela. Desplegamos una alerta nacional, de tal manera que en el momento que se reporta una persona desaparecida, haya búsqueda por todo el país, desde instituciones públicas como instituciones privadas. Por supuesto, tiene que seguir mejorando toda esa alerta de búsqueda, pero eso también nos ha permitido encontrar personas en las siguientes 48 horas, porque reportó que utilizó un cajero automático, porque reportó que iba a salir del país y entonces de inmediato se localiza y se reporta a sus familiares. Ahora hay la obligación de la carpeta de investigación. De las carpetas de investigación que se han presentado, hay muchos que ya se han encontrado, pero hasta que no tengamos la certeza de que la Fiscalía Estatal lo retira del registro, no podemos nosotros retirarlo de los registros. ¿Qué más hacemos? La Policía Cibernética de la Secretaría de Protección Ciudadana, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, está bajando páginas todo el tiempo. Se reporta que hay una página que presuntamente puede estar vinculada con la delincuencia organizada para llamar a un joven a un empleo o algo así, se baja. Videojuegos, donde también hemos registrado que hay temas de posible contacto de un área de la delincuencia organizada a un joven, también se está permanentemente vigilando. Entonces, ahora seguimos buscando, seguimos cerca de los colectivos, pero lo que tenemos ahora pues es un sistema integral de muchas instituciones estatales, las fiscalías estatales, la Fiscalía General, que nos permite tanto encontrar a las personas con mejores formas de investigación como poder levantar pues carpetas de investigación que obliguen a las fiscalías a iniciar un proceso de investigación. Y además hay personas detenidas. Nada más en nuestro periodo hay 285 personas detenidas por delito de desaparición. Entonces, esto es lo que hoy quisimos entregar, pues de este sistema integral que hemos estado trabajando y que le damos seguimiento todas las semanas, para poder encontrar a estas personas y además erradicar este delito, porque evidentemente no queremos que ningún joven sea capturado por la delincuencia organizada, sea de manera voluntaria o de manera forzada. Y se va a estar informando, me imagino. Y se va a estar informando. Presidenta, en otros temas, bueno, pues ayer informaron las causas del derrame de los hidrocarburos y bueno, las organizaciones como Oceana y otras más, pues lo que están pidiendo es que de qué manera se va a tener informada a la población para que no se vuelva a causar esta incertidumbre, porque pues eso afecta mucho a todas las comunidades de la costa y también pues están pidiendo, bueno, que usted como pues presidenta científica, pues
usar más a la ciencia para disminuir este tipo de impactos. ¿Qué podría decirles? Primero, este grupo interdisciplinario para investigar particularmente estos derrames va a permanecer de manera permanente. Ya existe cuando hay un incidente como estos que se instala de inmediato un puesto de mando para poder atender. Eso ya existe y existía desde antes como un protocolo. Pero ahora vamos a mantener este equipo de trabajo donde está Marina, Semarnat, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y, bueno, esencialmente, y Pemex obviamente, y Secretaría de Energía, para trabajar en sistemas de alertamiento que nos permitan conocer con mayor detalle cuando hay una fuga de este tipo. Y también se han desarrollado desde hace tiempo sistemas para contener algún problema de contaminación. La Secretaría de Marina los tiene, Pemex los tiene, pero también los vamos a fortalecer. En este momento, además de la primera fuga de este barco que se está identificando por Secretaría de Marina exactamente qué barco fue, hay una emanación en el yacimiento de Cantarell que ayer fue explicada. Esta emanación no se sabe si es de manera natural, que puede estar ocurriendo de algún pozo que no ha sido explotado, o hay algún problema en alguna instalación de Pemex. Entonces, ambos casos pues tenemos que investigarlos a fondo. Entonces, en este momento hay un proceso de investigación muy profunda de todo el yacimiento de Cantarell y al mismo tiempo de contención para que la fuga o la emanación natural de esta zona pues pueda ser contenida y no llegue a la playa. En este momento las playas están limpias, eso es muy importante, porque se limpiaron, no es porque naturalmente ya no llegó el petróleo a la playa, sino porque hubo un proceso de limpieza y se trabaja con los pescadores y las personas afectadas para poder generar una condición de resarcimiento del daño. ¿Pero podrían tener un sistema también de alertar a los pobladores? Sí, de alertamiento, y hay mucha investigación sobre las corrientes del Golfo. Una de las instituciones que ha desarrollado esta investigación con mucha profundidad es el CICESE de Ensenada, pero hay otras instituciones públicas de investigación que también han desarrollado alertamientos, investigación de corrientes marinas y otras características del Golfo de México que requieren mucha investigación. Y esas investigaciones y nuevas investigaciones vamos a seguir trabajando con ellos y además en un sistema de alertamiento que, como mencionamos, se está perfeccionando tanto para huracanes en el Pacífico como en el Golfo, como de otros fenómenos naturales y también de posible contaminación en la mar. Ya por último, Presidenta, en días pasados la Suprema Corte de Justicia tenía que resolver pues asuntos de inconstitucionalidad en la Ley de Ciencia y Tecnología del sexenio pasado. Bueno, ya no se quedó pendiente la discusión, pero en una mesa de análisis de Alcanzando el Conocimiento, los científicos nos comentaban, bueno, de todo esto que fue ya hablado, discutido y demás, pero también se preguntaban si esta ley que fue para el CONACYT con H, pues le va a funcionar a la Secretaría de Ciencia, si sería necesario una nueva ley. ¿Qué estaría usted pensando al respecto? Bueno, porque además pues usted tiene ya un programa diferente en temas de ciencia con la Secretaría en este sexenio. Si quieren hablamos de ese tema en otra ocasión, traemos a la Secretaría de Ciencia. Ah, perfecto. No necesariamente estamos pensando en una nueva ley, más bien es un trabajo integral de la Secretaría para la promoción del desarrollo científico y tecnológico y de las humanidades en el país. Gracias. Sí. Vamos de este lado. A ver, la compañera. Gracias, Presidenta. Celsin Juárez, de noticiasdefrente.com. Presidenta, pues lamentablemente nuestro país ha sido muy lastimado, como ya escuchamos, por gobiernos corruptos y violentos, y ha dejado pues claramente esta situación de desaparecidos que ahora nos presentan. De afuera, del exterior, lamentablemente también nuestro país ha sido muy estigmatizado.
como un país donde corres ese riesgo de si vienes puedes desaparecer. ¿Cuál es el mensaje, Presidenta, al exterior, a las y los turistas que vienen a disfrutar de lo bello que es nuestro México y ahora que estamos a unos días de ser sede mundialista? Pueden venir de manera segura al país. Ya mostró Josefina, vuélvelos a poner, los datos de turismo en México. Aún con propaganda en contra de México. Miren cómo ha aumentado el turismo en el país. Nada más en enero del 2026. 10% de visitantes internacionales más entre enero de 2025 y enero de 2026. 8.6% de turistas internacionales. La diferencia entre visitantes y turistas es que los turistas se quedan un día. Hay muchos cruceros que vienen, llegan, bajan durante un día y después se retiran. Entonces, eso es que se cuenta como visitante, no necesariamente como turista. Los turistas que se quedan una noche o más en México crecieron en 8.6%. Los vuelos internacionales siguen creciendo y la derrama económica sigue creciendo. Y en particular para el Mundial, como saben, pues tenemos una serie de acciones especiales de protección al turista y en general en nuestro país. Gracias, Presidenta. También saber si rápidamente pudieran mencionarnos los pasos inmediatos a seguir si alguien que nos ve y nos escucha tiene un familiar desaparecido o desaparecida, para no caer en la desinformación y también, pues me imagino que en la angustia que vive un familiar, pues no entorpecer el proceso de… Si pones los números de teléfono. Anteriormente solo se registraba en la plataforma, ahora tenemos un sistema mucho más integral para atención a las personas cuyo familiar o que algún familiar no haya sido localizado, no haya llegado a su casa. Entonces, además de obviamente el 911 que se utiliza para entrar en contacto con las policías estatales y las instancias de seguridad de los estados, estos son los números de teléfono de la Comisión Nacional de Búsqueda. También hay un portal especial de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y que se acerquen a las fiscalías, porque ellos tienen la obligación ahora de abrir carpetas de investigación. Inicialmente o antes se registraban solamente. Uno puede, digamos, una fiscalía puede iniciar un registro, pero a determinado tiempo pues se abre la carpeta de investigación. Y no se abrían las carpetas de investigación. Al quedarse solo en registro, pues ya no está obligada la Fiscalía a buscar. O te decían, ¿no?, que si no habían pasado 48 horas no podías. Sí, entonces están obligados. Y están estos números, y la virtud de estos números es que de inmediato se desata la alerta nacional de búsqueda. Muy bien, Presidenta, muchísimas gracias. Y ya sobre otros temas, ayer comenzó un nado sincronizado a través de redes sociales por parte de opositores a su gobierno criticando la remodelación del Estadio Azteca en este contexto de que mañana se inaugura. Dicen que no está quedando como se había previsto y bueno, culpan a su gobierno. ¿Qué les dice a estos opositores, Presidenta, que ahora la culpan por esta remodelación del Estadio Azteca? Bueno, como saben, el Estadio Azteca es privado y corresponde a los dueños del Estadio Azteca remodelarlo. Es una actividad privada y ellos pues realizaron la remodelación. Vi también algunas de pero lo que entiendo es que está quedando muy bien el Estadio Azteca. ¿Qué le parece a usted? Bueno, ya no se llama Estadio Azteca. Estadio Banorte. Estadio Banorte y durante el Mundial Estadio Ciudad de México. Ya ven que ahora con las redes uno ve una foto y ya no sabe uno si es verdad o no. Entonces tendría que ir al lugar para poder dar mi opinión. Lo que he oído es que está quedando muy bien el estadio y Clara Brugada, nosotros la apoyamos con recursos, está haciendo un trabajo muy importante de remodelación alrededor del estadio. Número uno, en las colonias que están alrededor. Santa Úrsula,
y otras colonias que están alrededor del Estadio Azteca, perdón, ya es la costumbre, del estadio donde se va a desarrollar el Mundial. Alrededor de todas las colonias, senderos seguros, mejora de las vialidades, mayor seguridad, más iluminación, acceso a agua potable, un trabajo muy importante alrededor de las colonias y alrededor del estadio, que estaba muy oscuro para caminar por ahí y que ahora está quedando muy bien. Por otro lado, hay un puente que comunica sobre Calzada de Tlalpan, que estaba lleno de vendedores en vía pública y que era también inseguro, más bien por lo oscuro que era en las noches. Entonces, ahí también se reubicaron a los vendedores de esta zona, se hizo una rehabilitación, se puso iluminación y entonces está quedando muy bien ese puente. Y luego había un área de un CETRAM para autobuses y también ahí se hizo un arreglo muy importante. Entonces alrededor se está haciendo un arreglo y se está arreglando todo Calzada de Tlalpan. El problema de este sábado, que es el partido México-Portugal, que por cierto no viene Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Parece. Su pronóstico, presidenta. Pero no, tiene que ganar la selección, ¿verdad? Bueno, les deseamos mucha suerte, siempre buena vibra a la selección. Bueno, ¿qué pasa? Que no hay suficiente estacionamiento. Entonces, se están tomando una serie de medidas por parte de la ciudad y estamos apoyando en lo posible para que no todos lleguen en auto al estadio, los que tienen boleto, sino que puedan dejar sus vehículos en otros lugares en donde va a haber autobuses para llevar al estadio y a la salida puedan tomar el autobús de regreso a su automóvil. Entonces, les pedimos que estén atentos a estas indicaciones que ha dado el gobierno de la ciudad, pues para que no haya mucho tráfico al llegar al estadio y al salir, sino que realmente quienes ya tienen boleto para llegar puedan utilizar estos mecanismos que son seguros. Ese esquema, por ejemplo, se utiliza para la Fórmula 1, ha sido probado ya en la ciudad. Entonces, que utilicen el transporte que se está poniendo especialmente para esto, para que no pasen pues tiempo en sus vehículos. Presidenta, ya para finalizar, ayer el gobierno de Argentina designó al Cártel Jalisco como una organización terrorista, esto como parte de los acuerdos a los que llegaron con el gobierno de Donald Trump, Argentina y otros países. ¿Qué opinión le merece esto, presidenta? Mejor no comentamos. Muchas gracias. Vamos de este lado. A ver, la compañera. Gracias, presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Con estas nuevas leyes y el protocolo homologado de búsqueda, ya lo decían, se activa de forma inmediata una vez que se presenta la denuncia. Pero ¿hay una diferencia o atención especial en los casos en los que hay indicios de trata de personas o reclutamiento forzado del crimen? Sí, por eso es muy importante que se abra la carpeta de investigación, porque ahí se ubica el lugar, el análisis de contexto. También la Comisión Nacional de Búsqueda, con los nuevos expertos, está trabajando en estos casos donde presuntamente pudo haber un reclutamiento voluntario, forzado de alguna persona, la delincuencia organizada, para que a partir del análisis de contexto, ¿qué quiere decir análisis de contexto? Que la familia puede decir, bueno, esta persona que desapareció desde hace un tiempo se llevaba con estas personas, o fue desaparecido en este lugar porque iba a dirigirse a tal lugar y ese es un lugar donde hay mayor delincuencia. A eso se refiere el análisis de contexto, que podamos o que puedan las autoridades que están involucradas en esto, me refiero a las fiscalías principalmente, tener un análisis del contexto en donde se da la desaparición y saber si relacionado con esto hubo algún tipo de reclutamiento. Por ejemplo, en el caso de cuando se abre una carpeta de investigación, las fiscalías tienen mucho más herramientas que una comisión de búsqueda para poder hacer una orden, para poder hablar con los familiares y buscar, por ejemplo, en las redes sociales del joven o la joven que se desapareció o el adulto, y a partir de esta investigación poder tener mucho más información.
o revisar con la familia o no, con el apoyo de la familia o con una orden de cateo las características en las que estaba vinculada esta persona. Eso da herramientas para saber si hubo una desaparición vinculada con la delincuencia organizada. Entonces, todo este fortalecimiento de las leyes, de los reglamentos, de las instituciones y de un protocolo o de diversos protocolos de búsqueda nos permiten poder tener información relacionada con esto. En el caso, por ejemplo, de el lamentable caso de Teuchitlán, ahí cuando se detiene a un presunto delincuente que hacía reclutamiento de jóvenes y se trabaja con víctimas que estuvieron en este lugar, viene mucha información, particularmente de este grupo delictivo. Y con eso, tanto la policía, la Secretaría de Seguridad Pública como las fiscalías, pues tienen mucho más información y pueden encontrar a las personas o detener a las personas que están vinculadas con una situación como esta. Ok, y en los casos de personas desaparecidas desde hace décadas, que son ya casos pues pasados, ¿las fiscalías continúan con esta búsqueda? ¿Las familias siguen pues con su denuncia? ¿Continúan las investigaciones? Gracias. Sí, en el caso de las desapariciones que tienen muchos años o como le llamamos de larga data, que justamente el protocolo homologado de búsqueda que referías hace unos minutos ya aborda cómo se va a dar esta búsqueda de larga data, toma en cuenta a las familias. Las familias siguen buscando a sus seres queridos, aunque hayan pasado muchos años. En el caso de la primera etapa de la que hablábamos, donde había una represión del Estado y desaparición forzada vinculada a esta represión, hay colectivos con los que seguimos trabajando de manera permanente en reuniones periódicas y le damos seguimiento. Hay acciones de búsqueda en campo, pero es muy importante decir que es una demanda histórica de buscar en vida y también una convicción del Gobierno de México y en atención también a la instrucción de la presidenta, buscamos en vida, pero también hacemos otras búsquedas en campo que tienen que ver con búsqueda forense para identificar algún elemento que nos permita dar con ellos. Hay colectivos con los que trabajamos que tienen 21 años. Ayer justamente platicábamos con algunas personas de un colectivo y fundación al mismo tiempo que tienen 21 años buscando a su hija y entonces estuvimos en un diálogo y de manera permanente tenemos seguimiento de este caso. Eso es un ejemplo de ello. Ok, también nos podrían especificar cuáles son estas nuevas herramientas tecnológicas que se incorporan con las nuevas leyes y que antes no se utilizaban o no se tenían. Desde herramientas satelitales hasta otro tipo de herramientas. ¿Quieres comentarlo, Arturo, también? Sí, gracias. Dentro de las herramientas que tenemos, recordar que uno de los ejes principales o la columna vertebral para la plataforma única de identidad, como le llamamos PUI, es la CURP, ¿no? A través de la cual el Registro Nacional de Población, que es quien tiene esta plataforma, pues permite que se crucen datos de las personas que han sido reportadas como desaparecidas y saber primero si han tenido alguna actividad administrativa. Esta es una de las funciones. Hay una previa que es la alerta nacional de búsqueda. Desde que se hace un reporte ahora, con la reforma de julio del 2025, cuando se hace un reporte en el Registro Nacional, además de que ya tiene que tener datos completos, antes no había datos para buscar, ni siquiera para identificar a la persona, se envía el registro, tiene que tener carpeta de investigación y se manda la alerta nacional a través de medios de comunicación, correos electrónicos y plataformas, medios de comunicación, terminales de autobuses, aeropuertos, incluso empresas de telefonía, difunden o difundirán esta alerta nacional, que es una ficha donde tiene la fotografía y los datos generales y señas particulares de la persona que ha sido reportada como desaparecida.
se entrelaza con la plataforma única de identidad para buscar de manera general si se compra un boleto de avión, un boleto de camión, si hay alguna actividad administrativa o con particulares. Y también se enlaza con todas las fiscalías, comisiones estatales de búsqueda, para que todas activen los mecanismos y protocolos. Y evidentemente a través de algunos medios y empresas dan difusión en sus plataformas, redes sociales o páginas en donde difunden sus servicios, como hoteles, restaurantes, como veíamos también en las fotografías que nos presentó la Secretaría de Gobernación. ¿Y también habrá sanciones para servidores públicos que no activen esta búsqueda de manera inmediata, que, bueno, es una de las demandas de las familias, que no se les daba esta atención? Eso viene en las leyes a los servidores públicos más. Sí, ¿no? Adelante. Gracias. Justamente otra de las reformas que se incorporaron en julio fue incorporar, además de la referencia a la sanción penal que ya nos menciona la señora presidenta, es que cualquier servidor público que en el ejercicio de su función no dé un seguimiento y cumplimiento a la ley, a estas reformas, pues será sancionado administrativamente en el ámbito de responsabilidad de los servidores públicos, con independencia de la responsabilidad penal que ha mencionado la presidenta. Si mal no recuerdo, es el artículo 6.8 de la Ley General de Desaparición Forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Perdón, artículo 74, ahí se establece. Gracias. Presidenta, pues la oposición también podría criticar que su gobierno ahora está reinterpretando estas cifras de desaparición. ¿Qué responde a esto? Bueno, la oposición va a decir cualquier cosa, ¿no? No. Si decimos una cosa y si decimos otra es otra. Nosotros responsablemente estamos reportando lo que encontramos. Y es con total transparencia. Cualquier persona que pueda acercarse a la Comisión Nacional de Búsqueda puede verificar que los datos que estamos diciendo son verdaderos. La plataforma de registro se abrió y no tenía controles. Por ejemplo, cuando nosotros nos registramos para algún servicio, todos probablemente los que estamos aquí nos registramos para algún servicio, si no está el dato completo no nos permite continuar. Entonces, si ponemos nada más el nombre, pero no ponemos la dirección, o no ponemos el teléfono, o no permite continuar. Si se pone en rojo, ¿no? Te falta esto, te falta esto, te falta esto. La plataforma se abrió y aunque uno pusiera cualquier dato en el nombre, entraba el registro. No tenía un límite para decir, a ver, si no tienes un número de contacto, pues no te puedo registrar. ¿Por qué se abrió así? No sabemos, pues. Pero esa fue la característica de la plataforma. Entonces hay muchos registros que no tienen cómo contactar a la persona, o no tienen el nombre completo, o no tienen la dirección, o hay como dice ahí, un registro que dice la niña y no viene nada más. Entonces, en ese caso hay más de 44,000, ¿no? O 46,000. Es con total transparencia. Quien desee acercarse a este registro lo puede ver y puede verificar que en efecto esta es la situación que encontramos. Ahora ya no se puede hacer eso. A partir de la ley del julio, que fue publicada en julio de 2025, el registro garantiza que venga toda la información para poder ser registrada. Y además estamos obligando a las fiscalías a abrir carpetas de investigación a partir de la ley. Muchas gracias. Sí. A ver, sobre el tema, a ver, ¿quién más? ¿Algún compañero? A ver, la compañera que…
Buenos días, Presidenta. Aurora Castillejos, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Precisamente preguntarle en este tema las fiscalías, en esta parte las fiscalías, cómo se están coordinando en todos los niveles, pero sobre todo con ellas para… Bueno, porque además era una de las exigencias principales de los colectivos de búsqueda, ¿no? Que de repente ahí quedaban lagunas. ¿Cómo se está trabajando hoy con las fiscalías estatales? Arturo, ¿cómo se trabaja con las fiscalías? Sí, con las fiscalías hay una coordinación permanente a partir de la reforma a la ley. Todo reporte en el Registro Nacional necesita contar con una carpeta de investigación. Estas carpetas de investigación se tienen que iniciar en las fiscalías especializadas. También recordar que a partir de la reforma a la ley se impulsó un acuerdo en el Consejo Nacional de Seguridad donde se asumieron algunos compromisos por parte de los gobiernos estatales para fortalecer las fiscalías estatales y contar, como lo mandata la reforma de julio, con fiscalías especializadas equipadas con áreas de análisis de contexto, de atención a víctimas y fortalecer las áreas forenses. En el caso de la Fiscalía General de la República, trabajamos a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Recientemente tuvimos un encuentro con los fiscales generales del país y con los fiscales especializados para revisar los avances en la aplicación de la reforma, y ha habido una comunicación constante, intercambio de información para que conozcan los elementos de la reforma, los puedan desarrollar y que no haya omisiones en el cumplimiento. Y sobre todo que cuando una persona sea localizada, bueno, primero que cuando desaparezca se inicie y sea investigada, y cuando sea localizada se lleve a cabo también la incorporación de esta localización en el Registro Nacional. Es decir, hay una coordinación. Ese es uno de los aspectos importantes de la reforma. Ordena, mandata una coordinación eficaz que no se daba anteriormente. Bien, en ese mismo sentido, ¿qué papel están jugando los gobiernos locales? ¿Cómo están participando y qué tanta coordinación Muy hay? importante, porque los gobiernos estatales y las fiscalías estatales tienen la primera responsabilidad. La mayoría de las personas desaparecidas, la desaparición por particulares o la desaparición forzada se investiga desde lo local, desde las fiscalías estatales. Entonces, tienen un papel muy importante las comisiones de búsqueda estatales y las fiscalías estatales. Ahora no hacemos algo que diga, bueno, pues es responsabilidad de ellos y nosotros no hacemos nada. No. La Comisionada Nacional de Búsqueda está en contacto permanente con todas las comisiones estatales de búsqueda, se da capacitación, se orienta, se coordina, se trabaja conjuntamente, en el momento que se solicita apoyo se da, y también con las fiscalías. Marcela está todos los días hablando con los fiscales estatales, con las fiscalías generales de justicia de los estados o las procuradurías, que todavía hay algunas, para que actualicen sus carpetas de investigación. Casos lamentables, por ejemplo, donde una persona se reportó como desaparecida y después se encontró lamentablemente sin vida. El secretariado les pide, porque a veces no lo ponen como localizado, aunque sea sin vida. Entonces, Marcela está permanentemente pidiendo que se actualicen todos los registros. Bien, preguntarle, Presidenta, ¿cuál es el mensaje que se envía a los familiares de los desaparecidos que siguen buscando hoy a sus Hasta seres encontrarlos. Siempre vamos a estar cerca. Siempre he dicho que uno no se equivoca cuando está cerca de las víctimas y de la justicia. Y es este caso igual. Lo que buscamos es, bueno, lo que queremos es encontrar a los desaparecidos y darle todo el apoyo a las familias. Y estamos fortaleciendo las instituciones del Estado mexicano que nos permitan prevenir y atender este lamentable delito. Le agradezco, buen día. Vamos de este lado. A ver, Reina, te voy a dar la palabra.
Y sí va a ser sobre el tema, Presidenta, porque traigo muchas preguntas. Bueno. Gracias. No vamos ahora a ser que muy hizo extensos, ¿verdad? La reunión primero, nada más para quedar un poquito claros, entonces la cifra de desaparecidos en México es de 130,000 y de ahí se derivan 3 categorías. ¿Es así? Ahora o sea, realmente, desde el análisis que nosotros hemos hecho, son 43,128, que son aquellos que no tenemos registrados, o sea, que no tenemos ningún registro. Ahora, de los 40,308 que hay registro y que ya tuvieron una actividad, ya encontramos una parte de ellos. Ahora tenemos que seguir trabajando para garantizar la prueba de vida. Y los 46,742 permanecen en el registro, pero lamentablemente no hay información para poder encontrarlos. Entonces, de aquellos que tenemos todos los registros y que no hemos encontrado ninguna prueba posterior, ya sea de vida o sin vida, son 43,128 del 2006 a la fecha. Entonces, por ejemplo, para efectos de notas no podemos usar 130,000 desaparecidos en Pueden México. usarlo, decir 130,000, de los cuales 46,000, bueno, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran al escribirlo. Sí, pero ¿verdad? Yo no pero les me voy a refiero decir a cómo que escribir no, una nota. hay que explicar. Lo que estamos diciendo el día de hoy en la conferencia es lo siguiente. Sí. De 132,534, 2,356 desaparecieron entre el periodo de 1952 al 2005. Sí. Y muy probablemente estas personas están vinculadas con desaparición forzada desde el Estado. Es más, muchas de ellas están, no probablemente, muchas de ellas están vinculadas con desaparición forzada. Del Estado también, ¿no? Y que involucra al Estado. Sí. De 130,178 registradas en el Registro Nacional de la Comisión de Búsqueda, 46,742 no tienen datos completos, lo que hace muy difícil su búsqueda, aunque permanecen los registros. Presidenta, en esos 40,308 se tiene conocimiento que tuvieron una actividad posterior a su reporte de desaparición y estamos buscándolos y es muy probable que estén con vida y tenemos que seguir buscando para encontrar la prueba de vida. Y 43,128 del 2006 al 2026 están reportados como desaparecidos, pero no tenemos ningún dato. Ahora, de esos, si pasamos a la siguiente, 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 la siguiente, la siguiente. De esos, solo 3,869 tienen carpetas de investigación o averiguaciones previas. Muy bien. Presidenta, de esos 46,000 que no hay datos insuficientes, que puede ser alguna alias o algo así, ¿no? ¿Han considerado, no sé si en el estudio que realizaron, consideraron que hay personas migrantes que por lo general no traen datos y personas indigentes? Si hay ahí, y en todo caso, ¿cómo será la búsqueda de esas personas que no tienen mayores registros, a veces que un solo alias o que alguien que los conoció en la calle habían hecho el reporte? Por eso no se retira el registro. Lo que decimos es que es muy difícil su búsqueda. Si dice Juan, pero no tenemos ningún otro dato, pues es muy difícil buscar a esa persona. Entonces, por eso mantenemos el registro y nos concentramos en las personas donde hay toda la información. Si no viene el dato de contacto, entonces ya la ley nos permite preguntarle al INE, preguntarle a un banco, preguntarle a alguna institución privada o pública autónoma si tiene alguna referencia para poder localizar
a alguno de esos familiares. Pero también hay extranjeros e indigentes desaparecidos. Sí, sí hay y también se busca. Habría que definir un poquito la estrategia en ese sentido. Es justo de la tabla que nos presenta, Presidenta, déjale ese. Los datos que, así para poderla checar, habrá los datos que se dieron a conocer en el registro. La última, por favor. Sí, la última, por favor. Los datos que se dieron a conocer en el Registro Nacional de Búsqueda, usted nos ha dicho aquí que vienen de las fiscalías, los datos con los que se alimentó. También tengo en el registro. Bueno, en varias partes, ¿no? No, a ver, el Registro Nacional de Búsqueda, hasta el mes de julio del 2025, cualquier persona podía ingresar un dato. ¿Ya no se va a poder? Y se contabilizaba como persona desaparecida. Todavía se puede hacer eso, solo que ahora, por ley, tiene que tener toda la información para poder aparecer como un registro. Ya no se permite que solo se ponga un alias, ya se pide pues que tenga toda la información, la mínima indispensable para considerar a una persona como desaparecida. Presidente, esto que menciona usted ahora es por ley, porque hicieron unos cambios a la ley, pero antes no era por ley que tenían que hacer una carpeta de investigación y hacer una búsqueda de una persona desaparecida. Estaba la búsqueda de la persona, en la ley estaba que había que tener un registro y que tenían que tener las fiscalías estatales, una fiscalía especializada de búsqueda, de desaparición y búsqueda. No todos los estados han cumplido, por eso ahora se reforzó en la ley, pero no era obligatorio abrir una carpeta de investigación a un registro de persona desaparecida. Pero si es una denuncia de desaparición, ellos tienen la obligación de hacer una carpeta. La pregunta sería básicamente si se va a investigar a las fiscalías que no hicieron, y a los funcionarios en el país que no hicieron estas carpetas de investigación, porque en muchos casos cuando llegan las familias, y a mí me ha tocado ser testigo de eso, que llegan y les dicen mejor no ponga la denuncia y nada más le toman unos datos que es el registro que usted dice. En este caso, ¿qué se va a hacer contra estas fiscalías y contra esos funcionarios que entorpecieron la creación de una carpeta de investigación? Hasta antes de julio del 2025 no era obligatorio abrir la carpeta de investigación, con que se registrara en la Fiscalía. Es distinto registrar que abrir una carpeta de investigación que te lleva necesariamente a la obligación del Ministerio Público de investigar y dar con la persona, encontrar a la persona y que no haya impunidad. Entonces, ahora sí se tiene que abrir. A partir de julio del 2025 ya hay sanción a los servidores públicos por no abrir las carpetas de investigación. ¿Cuál va a ser la sanción, Presidenta? ¿Perdón? ¿Cuál va a ser la sanción para un funcionario que no haga una carpeta? Está en el artículo 79 de la ley, que es lo que 74. No sé si quieras comentar. Sí, el artículo 74 de la ley establece que se iniciará un procedimiento de responsabilidad administrativa con independencia de alguna otra responsabilidad que se pueda derivar de la falta de apertura de la carpeta de investigación. Pero como nos mencionó la presidenta, hoy es requisito tener datos mínimos y que se aperture carpeta de investigación para tener un registro de persona desaparecida. ¿Administrativo se refiere a que lo van a amonestar, le van a poner una sanción económica, lo van a destituir, lo van a inhabilitar? Las responsabilidades administrativas van desde apercibimientos, multas o inhabilitaciones. ¿No será en cada caso. ¿No se abren casos penales? Sí, también por omisión. La omisión es de un funcionario público, también está catalogada penalmente. Se puede abrir una carpeta a un funcionario que por omisión no abrió una carpeta. Pero ahora sí se va a hacer eso. Sí, se puede hacer. Tiene que denunciarlo la persona que no permitió que se abriera la carpeta de investigación. El registro que usted menciona que ellos tomaban antes y no hacían la carpeta, lo hacían, bueno, pues ya estamos viendo que lo hicieron mal porque hay todas estas tres tipos de imprecisión. ¿Va a tener alguna consecuencia y
ya no se les está permitido hacer esos registros, o sea, tienen que ser la carpeta. Tiene que ser la carpeta y Marcela, es lo que te comento, está permanentemente trabajando con las fiscalías estatales para que se abran las carpetas de investigación. A veces las fiscalías abren el registro, inicia la búsqueda y si no se encuentra, entonces abren la carpeta de investigación. Nosotros pedimos que desde el principio se abra la carpeta y en todo caso se cierre de inmediato cuando se localizó a la persona. De estas cifras que mencionan, ¿cuántos se pueden poner en la categoría de reclutamiento forzado de los 43,000? Es difícil hacerlo. Ahora estamos trabajando todavía, que ya es un trabajo mucho más detallado y requiere mucho más gente, de información de cada registro. Por ejemplo, si el registro viene del registro de la Comisión Nacional de Búsqueda y nada más viene el nombre, la dirección y no viene el contexto en que desapareció, es difícil saber si fue un reclutamiento. De las 3,869 carpetas de investigación o averiguaciones previas que sí se abrieron, averiguación previa es hasta el 2015 y de 2015 en adelante ya se llama carpeta de investigación. De todos estos, de los 3,000, pues hay que ir carpeta por carpeta para ver cuál es el contexto en que desapareció la persona y pues ver si eso estuvo, si ese contexto nos permite saber si hay una situación de reclutamiento. Presidenta, ahora que hizo este acuerdo con Meta y las redes de TikTok, no sé si planean o han empezado a hacer algún acuerdo para que se pueda castigar el reclutamiento forzado en redes o que ayuden a las investigaciones, o si se tienen investigaciones en esos casos. Lo que están ayudando es a bajar las páginas, muy rápido, las cuentas y las páginas. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con el área de cibernética, igual que la Guardia Nacional, se comunican con las plataformas y tienen que tener alguna información para poder bajar esa página. Y también, una vez abierta una carpeta de investigación, están obligadas a dar información. Pero hay un acuerdo ya, entonces, con ellos. Sí, hay un acuerdo, no sé si es firmado o no, pero hay colaboración. Sí. Sí. Coméntalo. Gracias. Sí, realmente esto ya tiene mucho tiempo que se hace y por eso precisamente lo que señala la presidenta de la importancia de que se abran las carpetas de investigación en este y cualquier otro delito, tener acceso a las redes sociales que son tan usadas ¿no? de forma generalizada, pues es muy importante en este caso para encontrar a las personas. Entonces, con las reformas ya es mucho más fácil acceder a esta información, solicitar a esta información a las compañías, pero en general en cualquier investigación de cualquier delito hay una relación con estas ¿no? compañías de redes sociales para que proporcionen la información. Presidenta, en el caso, gracias, en el caso de las personas de larga data. Nada más un momento. Recuerden que nosotros creamos el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación para la Seguridad Pública. Este sistema nos ayuda mucho porque son plataformas de datos que obligatoriamente, por ley, tienen que compartirse. En el caso de una compañía de teléfonos o alguna otra entidad privada, tiene que ser bajo orden de un juez. Pero ya es importante este sistema nacional. Menos burocrático. Menos burocrático y además pues con mucho mayor agilidad para el acceso de los datos. Presidenta, en el caso de los que menciona que son como 2,000 de larga data, que ya tiene mucho tiempo, en el caso de los, ¿cómo va a ser la búsqueda en el caso de ellos? Y porque bueno, ya tienen pues mucho tiempo. Entre ellos, por ejemplo, ya está también nuestro amigo que ya van a ser 16 años, Alfredo Jiménez Mota, reportero, que no se puede encontrar. Entonces, en el caso de ellos, ¿cómo se van a seguir buscando? Porque también los trabajos periodísticos que han hecho los reporteros de investigación de búsquedas, como Quinto Elemento Lab, mencionan que hay 77,000 personas
en este caso y que son, hasta el sexenio pasado había, hicieron este registro ellos, ¿no? Según los conteos que han realizado, las investigaciones que han realizado, y son cuerpos sin identificar. ¿Qué va a pasar en este caso? De estos datos que se presentan aquí, estos son los que están en el Registro Nacional. Si hay algún otro dato o alguna otra persona que no se registró en el Registro Nacional, pues no aparece en esta información. Sin embargo, nosotros consideramos que es una información pues que fue trabajada durante mucho tiempo y que las personas que de alguna manera se reportaron como desaparecidas, digo de alguna manera porque no sabemos la causa, que fueron reportadas como desaparecidas, son este número que está planteado aquí. De las personas previas, los 2.356 hasta el 2005, esas personas también trabajan con los colectivos o con los familiares para poder encontrarlos. Es un trabajo distinto y ahí hay carpetas de investigación o averiguaciones previas abiertas desde hace tiempo y hay una fiscalía especializada con la cual se trabaja. Personalmente, por ejemplo, he recibido a Colectivo Eureka, con ellos hemos platicado, están trabajando en este momento con la Fiscal General de la República para establecer líneas también de investigación. Entonces, ¿cuánto consideran que sería el subregistro de personas que faltan? Eso no se puede saber. ¿Un estimado? Más bien nosotros no hicieron un cálculo. No se puede saber. Pues no se puede saber porque no podemos saber dónde se pudieron haber registrado. Estos son todos los registros que hay y por eso es la información con todo detalle y toda transparencia que estamos presentando el día de hoy. Bueno, también hay organizaciones que han mostrado ellos datos también de que hay un subregistro grande y aparte de que muchos no son precisamente registros. No sé si hay colaboración con algunas organizaciones en este sentido. Hay colaboración con organizaciones y hay colaboración también con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, con el área internacional de la Cruz Roja y con otras instituciones de Naciones Unidas, con otras áreas de Naciones Unidas. Ellos les pedimos que pues de alguna manera nos orienten en todo este proceso de investigación y han estado permanentemente dándole seguimiento. Por ejemplo, Data Cívica no está entre sus colaboradores. ¿No es ahí donde trabajó Pepe Merino? Sí, ¿no? Ahí trabajó Pepe Merino. Pepe Merino hizo un trabajo muy importante de búsqueda de personas desaparecidas a partir de los registros nacionales. Un día puede platicar de ello. Y a partir de ahí escribió varios artículos sobre ello. Por eso para nosotros es muy importante que Pepe esté trabajando en el análisis de los datos, porque una de sus experiencias a lo largo de su vida con el análisis de datos fue de personas desaparecidas. Y esto pues nos da también la visión desde la sociedad civil de cómo realizar estos procesos. Presidenta, y ahora que menciona que se ha reunido con Eureka y creo también con las familias de los 43 de Ayotzinapa, ¿por qué no concederle a las madres buscadoras una reunión? ¿Qué es lo que, por qué lo piensa usted o qué piensa usted? Podemos hacer, no. En este momento se están reuniendo con la secretaria de Gobernación y están muy, reconocidas en el sentido del trabajo que están haciendo. Hasta ahora no nos han pedido una reunión adicional. Se trabaja cada 15 días, cada semana hay reuniones y pues es tan cercano el trabajo que no han pedido una reunión con la presidenta. Si llegaran a pedir una reunión con la presidenta, pues ya valoraríamos esta sí, no sería como, no sé, pues no sé si discriminar no es la palabra, pero pues como un privilegio recibir a unos sí y a otros no. Y hay un resentimiento, hay una especie, un sentimiento entre las madres de buscadoras, los buscadores, porque pues de alguna manera quisieran platicar con usted, que usted los escuchara. He platicado con muchos de ellos, con muchos. Incluso cuando salgo de gira he escuchado a muchos de los colectivos de manera directa,
A mí no me gusta a veces hacer públicas muchos de estos temas, pues porque no se trata de estar haciendo, no sé, yo creo que es tanto el dolor de las familias que a veces me reúno con ellos y prefiero que se mantenga en esta característica privada la reunión. Me he reunido con colectivos en mis viajes a los distintos estados de la República. Incluso en los eventos hay a veces un familiar que levanta una cartulina y dice: tengo un familiar desaparecido. Siempre terminando el evento o antes del evento me acerco a la persona, tomo sus datos, registro, muchas veces regreso la llamada de manera personal y se los doy a Rosa Isela para que ya se siga todo el protocolo de búsqueda de la persona. Les puedo platicar un caso reciente, una persona que se acerca a mí, una madre, y me dice: mi hijo hace 15 días que no lo encuentro. Tomo sus datos personalmente en mi teléfono, vuelvo a llamar por teléfono y después le pido, por la condición de la desaparición, a la Secretaría de la Defensa que haga una búsqueda. Hace 4 días encontraron a la persona. Entonces, no necesariamente damos información de cada uno de estos temas, pero hay cercanía y acceso a mi persona y me reúno con los colectivos. Lo que no hago pues son a veces estas grandes reuniones, con excepción de los 43, por ser un caso particular, y que ellos han estado pidiendo que continúen las reuniones como las iniciaron con el presidente López Obrador. Presidenta, hay otro punto que tiene que ver con la Fiscalía. Por ejemplo, al año del caso Izaguirre, también reporteros de investigación realizaron un trabajo muy importante sobre las prendas, la ropa que se encontró en el rancho Izaguirre. Y hay algunas mamás que han detectado o dicen: esta prenda era de mi hijo, pero la Fiscalía no les ha llamado para ampliar una investigación. ¿Cuál sería ahí el trabajo de usted o la secretaria? No sé si no los han recibido, pero la fiscal está en la mejor disposición, ha recibido a muchas víctimas. Si es el caso de una persona que no se haya recibido, tienen mucha investigación sobre este caso, la Fiscalía, y ellos darán su informe pues en el momento en que tengan mucho mayores datos y que no pongan en riesgo la investigación. Hay una persona que se dedicaba al reclutamiento que está detenida y hay testimonios de personas. Recientemente platiqué de esto con la fiscal, me dijo que ella iba a buscar un momento para poder ya hacer público y buscamos que a través de la Secretaría de Gobernación tengan la comunicación con la fiscal. ¿Sabe si hay algún avance de análisis de las prendas que se encontraron ahí, de que si pudieran ser de alguna persona? Si la Fiscalía tenga ese dato. Preferiría que fuera la Fiscalía quien diera toda la información. ¿No la podría invitar a que nos platique de ese tema? Porque ya son, pues para completar esta presentación que hace usted hoy, completar esos datos que son importantes y que de alguna manera pues tienen mucho que ver también con la búsqueda de las personas desaparecidas. Y el otro punto, en este mismo sentido de investigación, ha sucedido algunos casos de jóvenes que están en el registro de búsqueda y que de repente aparecen detenidos, jóvenes muy jovencitos, y que ya aparecen como delincuentes, algunos son incluso tomados en flagrancia. Presidenta, en este caso no sé si la reforma legal que hicieron contemple alguna diferencia o cómo se van a tratar estos casos, porque si fueron reclutados, si fueron obligados a portar armas y a hacer cosas que hacen estos grupos de delincuentes, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Si va a ser un tratamiento normal, como un delincuente normal, o va a tener algún atenuante? La Fiscalía lo determina. Dentro del sistema penal hay distintos mecanismos para determinarlo y es el juez
el Poder Judicial quien finalmente determina la culpabilidad o no de esta persona a partir del contexto en el que se da el delito o de las circunstancias en las que si fue reclutado, cómo fue reclutado. Eso es algo que se determina ya entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Pero usted estaría en favor de que fuera un tratamiento distinto en estos casos, ¿o cuál sería su postura respecto a estos casos? Tiene que analizarlo la Fiscalía y el juez. Tiene siempre una parte donde si la persona cometió un delito, qué atenuante tiene, que haya sido obligado o no, es algo que considera la Fiscalía y que considera el juez. Difícilmente puede uno predeterminar una circunstancia como esta. Es un análisis ya de la circunstancia específica de la propia Fiscalía, del Ministerio Público y del juez o la jueza que determina la sanción a la persona a partir de las distintas consideraciones del caso. Presidenta, de estos casos que ya son públicos, que fueron detenidos de esta manera, ¿ya se ha acercado el gobierno de México para atenderles, por ejemplo, en cuestión de salud mental o en otro tipo de tratamientos que ellos requieran para volver a su vida normal? ¿Sí es posible? Depende del caso, pero se tiene considerado apoyo psicológico en la Comisión Nacional de Búsqueda o incluso en la Comisión Nacional de Víctimas. Hay toda una gama de apoyos diversos a las víctimas. Y ya nomás para terminar, porque que sea solo el tema, hablaba usted de los 43 y que se ha reunido con ellos, y entiendo que es un compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador reunirse con ellos. Presidenta, ¿qué garantías hay de la sociedad, en este caso de Guerrero, de que la investigación sea realmente fiel, que realmente se haga pegada a derecho? Porque pues ahorita hay un joven aquí en el Altiplano que lo detuvieron y lo tienen en prisión preventiva, creo que ya tiene más del año, ya va para los 2 años, y están esperando que el joven se declare culpable de algo que él dice que no hizo. Ahí es donde entra también su promesa de que no haya inocentes en las cárceles. Entonces, él dice, tú declárate culpable, y cada cierto tiempo lo visitan diciéndole, ya, declárate culpable, di que tú eras. O sea, quieren usarlos para que, pues, conseguir para usted o para el expresidente una respuesta a la desaparición de estos 43 estudiantes. Pero pues el pueblo de Guerrero, que imagínese que usted está trabajando y de repente llegan o un hijo de usted, alguien, un familiar, y le dicen que él tiene que ver en la desaparición de 43 personas y que esté allí hasta que usted, o sea, como minarle la esperanza, minarle todo para que se declare culpable. Y no es el único caso. Ahí está Sergio, también allá en Sonora, en Ciudad Obregón. Esta fiscalía ha hecho, pues con tal de presentar trabajo o de decir ya resolvimos tal caso para este banco, para este Oxxo, generalmente para empresas grandes, dicen este es el responsable. Y Sergio estaría ahorita graduándose presidenta del ITSON, y este muchacho le sacan un homicidio de Abel Murrieta, el exprocurador y que era candidato él en Sonora, y dicen que él fue cuando él ha demostrado, su familia ha demostrado, el ITSON, las autoridades de la universidad han demostrado que él en esas fechas estaba incapacitado usando muletas, él estaba estudiando, estaba en clases, y lo detienen como 1 o 2 años después y quieren forzosamente obligarlo a que él diga que él fue el que disparó. Entonces, yo no creo sinceramente que la familia de Abel Murrieta, porque no creo que él lo quisiera, que un inocente estuviera pagando por algo que, pues en este caso que se encuentren a las personas que lo asesinaron a él y a otras tantas personas que han muerto de esta manera, Carlos Manso, etcétera, pero ¿por qué y ahí viene otra vez esta situación de que las fiscalías necesitan capacitación, presidenta, necesitan
actualizarse, modernizarse, tener personal más capacitado, agentes de investigación que realmente sean investigación, que no trabajen solo porque la presidenta dijo que quiere encontrar al culpable de tal caso, o el gobernador lo quiere encontrar. A ver, porque estás poniendo palabras que no son. No, yo digo… No, sí. Bueno, sí. Porque sí hay que poner límites a las cosas que se dicen. Tú dices que yo he pedido que detengan a alguien. No, que lo dicen ellos, ellos. Bueno, es falso. ¿Quieren respuesta? Porque nunca en mi vida pediría que a un inocente lo detuvieran, jamás. Y si hay personas inocentes detenidas, deben salir. ¿Quién lo debe determinar? Un juez. Y la Secretaría de Gobernación tiene un área especial para que todos los casos que son denunciados en mis giras o que vienen aquí a Atención Ciudadana o estos casos que tú mencionas en este momento, si nos das toda la información, la Secretaría de Gobernación investiga y trabaja incluso con el Poder Judicial si es necesario para que las personas puedan ser liberadas en caso de que hay prueba de su inocencia. Incluso algunas personas que llevan años y que no tienen sentencia, también trabaja la Secretaría de Gobernación para que esa situación pues no se dé más en nuestro país. La reforma al Poder Judicial y las leyes que se aprobaron toman en cuenta esta característica. Lo que sí es que jamás vamos a ordenar, porque estamos en contra de ello, por convicción, es que también la detención, bueno, nunca ordeno la detención de nadie. La única que he hecho es una denuncia en aquel acoso que tuve aquí en la calle, que todos fueron testigos porque se filmó. Ahí sí presenté una denuncia, pero fue por un caso de personal, de agravio personal, en donde hubo un delito. Pero fuera de eso, jamás voy a pedir que detengan a una persona o a otra. Eso le corresponde al Ministerio Público, no le corresponde a la presidenta. Sí, pero los MP se sienten presionados porque les exigen resultados y no tienen, ahí es donde le pregunto yo a usted si hará algo usted para que estas agencias ministeriales y los ministerios públicos se capaciten, presidenta, y realmente… En eso tienes razón, tienen que mejorar los ministerios públicos en el país, en eso tienes toda la razón. Y que no necesariamente el haber convertido en fiscalías las procuradurías ha representado una mejora significativa. En eso coincidimos. En algunos casos ha mejorado mucho las fiscalías y en otros casos pues no se ha visto gran mejoría. Si eso requiere una reforma legal o más bien acción de los propios fiscales para que las fiscalías funcionen de mejor manera, pues es algo que hay que discutir incluso con el Poder Legislativo. Pero de que necesitamos mejores fiscalías en el país, en eso estamos de acuerdo. Pero si usted está en su interés, en su voluntad política, hacer este tipo de, pues buscar que se logre algo ahí en ese sentido. Y si es necesaria una reforma adicional, la trabajamos y la ponemos a disposición. Lo que hacemos desde este momento es, desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desde la propia Secretaría de Gobernación, en coordinación con los estados, generando las condiciones para el Gabinete de Seguridad y de Construcción de la Paz en todos los estados de la República, buscamos que las fiscalías cumplan con su trabajo, que ningún ministerio público niegue la posibilidad de abrir una carpeta de investigación o que ningún ministerio público ordene o que un juez ordene la detención, porque quien ordena la detención es un juez a una persona que es inocente. Presidenta, está también el caso de Rafael Zayas. Ayer presentaban, él ya en mayo van a hacer su audiencia. Es que hay muchas personas en las prisiones que están con prisión preventiva oficiosa. Y este muchacho Rafael ya tiene 4 años también en un penal de Durango y ya en mayo parece ser que le hacen una audiencia de sentencia. Pero el punto es que a él también lo detuvieron y hay muchas inconsistencias en su caso, y lo detienen y lo acusan de un presunto secuestro. Entonces ya lleva 4 años ahí y lo que sea, pero está ahí, presidenta. ¿Y si son inocentes, presidenta? Si nos das el caso, con todo gusto la Secretaría de Gobernación ayuda a atender a las personas, a los familiares, para que en caso de que sea inocente podamos darle todas las…
En cualquier caso, podamos darle todas las condiciones para que tenga asesoría legal. Presidenta, pero sí podría ser un plan, ¿tienen un plan, por ejemplo, para revisar estos casos constantemente? Sí, la Secretaría de Gobernación. ¿Cuántas personas se han liberado, Rosa Isela? Gracias, Presidenta. Todos los días tenemos ingresos de solicitudes de diversas personas que buscan eso, justicia. Entonces, porque ellos aducen que se ha cometido alguna injusticia o que no hay suficientes pruebas para que su familiar permanezca en el reclusorio. Entonces, se les atiende, se sigue todo el procedimiento para revisar la carpeta de investigación, para revisar las actuaciones del juez, para ir viendo, y se interviene en una mesa que es que tiene que ver con las amnistías y las libertades. Todo esto se hace por ley. La Secretaría de Gobernación tiene esa obligación de hacerlo y los casos que hoy nos comenta los podemos ver. No necesariamente quiere decir que siempre que se revise un caso por Gobernación o por la Comisión de Amnistía salgan en libertad, porque pues a veces la familia dice es inocente y las evidencias o el juez dicen lo contrario. Pero en la mayoría de los casos, pues nosotros hasta vamos a tocar, ahorita tenemos audiencias con el Poder Judicial, por ejemplo, de Guerrero o de otros lados, donde se revisan casos específicos de familiares que han solicitado a la Comisión de Amnistía la intervención de las autoridades. Entonces, le damos precisamente, Presidenta, el dato preciso de cuántos han salido. Por ejemplo, aquellos pues personas humildes que no tienen a veces la atención debida y que le entregan a la presidenta en sus giras una cartita donde hablan de la situación y revisamos inmediatamente y muchos, por fortuna, salen en libertad. Mujeres, personas también que que sí cometieron delitos, pero que tienen una incapacidad, que tienen una enfermedad, que tienen diferentes motivos y requisitos legales para poder adelantar sus libertades. Entonces, son como varios procedimientos, no necesariamente, a veces sí son responsables y por diversos motivos se adelanta su libertad. Pero atendemos esto con mucho gusto que usted nos da el día de hoy. Gracias. Secretaria, nada más y otra pregunta. El caso de, por ejemplo, hay muchos reos que están por ejemplo, este reo que le comento, Sayas, es de Veracruz y está en Durango. ¿Cómo se está trabajando con las familias que solicitan? Es muy oneroso para las familias trasladarse cada cierto tiempo, cada semana, cada día de visita de un estado a otro. ¿Cómo van con ese proceso de tratar de que los reos estén en su lugar en su estado natal, donde está su familia? Eso pertenece a otra área, pertenece seguridad pública, al área de seguridad pública, pero de todas maneras hoy lo que le puedo decir es que de y otros casos que usted tenga alguna queja, con mucho gusto lo podemos atender, nos da los datos y lo hacemos de inmediato. Hoy mismo nos comunicamos con las familias. Me lo dieron ayer Enrique Cañedo también, dicen que está preso. Pásanos los datos y con gusto los atendemos. Y nada más una pregunta, Presidenta, ayer que veía yo lo del penal de Durango, porque el presidente Andrés Manuel presentó, en cierto momento del sexenio, presentó un estudio de que los penales estaban a cargo de empresas, de empresarios. Si eso sigue así, bueno, en el caso de Durango creo, ayer me decían que sí sigue así, que ¿por qué los penales ceferesos siguen estando en manos, siendo un negocio de empresarios en México, Presidenta? Por ejemplo, el de Durango, me contaban ayer que está administrado, concesionado a Carlos Slim y a Vázquez Raña, entre otras personas. Porque fueron contratos que se establecieron para deshacer en la época de Peña Nieto.
para poder quitar el contrato, pues no es nada más una decisión del gobierno de te quito el contrato. Son contratos que se hicieron en donde ellos construyeron el penal, operan el penal y se les paga cada mes. Cuando Rosa Isela era secretaria de Seguridad, lo que hizo fue bajar los montos de una manera muy importante y se ahorraron miles de millones de pesos porque estaban, pues realmente eran contratos a sobrecosto, sí, y ellos mismos aceptaron bajarlos. Pero si quisiéramos quitar esos contratos tendríamos que entrar a un juicio, no es solamente decir ya se acabaron los contratos, se tendría que entrar a un juicio en ese proceso. ¿Los 14 siguen todavía en manos de empresarios entonces? Sí, ¿todavía? Muchos de los penales federales siguen en manos de empresarios y lo que se hace es se revisa permanentemente los costos que cumplan, se quitaron como contratos leoninos, pero si quisiéramos quitárselos pues tendríamos que entrar a un Pero juicio. si hay litigios o hay ¿sí se los planean quitar o no? Ellos, hasta el momento no hay ningún litigio en particular, tendríamos que entrar a ese proceso. Porque en el caso de Durango nos dicen que son 3,500 pesos que se les pagan por reo que hay ahí y estén o no estén ocupados. Se hizo una revisión de realmente cuánto debía costar la inversión que hicieron más el costo de mantener a una persona privada de la libertad en este lugar. Y sí, se bajaron mucho los costos, pero muchos de ellos se mantienen en manos de privados. ¿Y sí podría haber algún informe en este sentido, sí, Presidenta, con todo que gusto. Nos pudieran? Sí. Y nada más la última. Ya, reina, ya es media hora. Es unas gracias, ¿eh? Gracias. Ya no quieren que le dé las gracias de algo que ya hicieron. Bueno. Adelante. Las familias que estaban ahí, que tenían 2 meses en Sonora, que Durazo de plano no quería atender. Y pues aquí Rosa Isela salió ayer antier y los encontró ahí manifestándose a las 9 de la noche, porque todos los días, 2 meses, fríos, lluvias y todo, y pues solo con la esperanza en Dios se logró que saliera en ese momento Rosa Isela, los atendiera, y Rosa Isela conoce este caso desde que empezó prácticamente, 2021. Es muy buena secretaria de Gobernación. Y ayer que sale y ella creía que ya estaba, o ya le habían dicho que ya estaba resuelto el tema desde hace 2 años, pero bueno, gracias, ayer Reyes. Ya quedó, ya les dieron el documento de no ejercicio de la acción penal. Bueno, ya son 9:36. Gracias. Ya cerramos. A ver, Alma, y ya cerramos con Alma. El barco de la Secretaría de Marina arribó hoy en la mañana, una nueva ayuda humanitaria. Arribó. Hay un barco, un pequeño velero, 2 embarcaciones que se sigue en búsqueda de ellos. ¿No le dijeron qué pasó con ellos, Presidenta? ¿Perdón? ¿No le dijeron algo en el gabinete qué pasó con esos barcos? Pues se sigue en búsqueda. Hay un barco de Marina que dio seguimiento a un buque que salió, que ya llegó, de una brigada internacional, y otros 2 pequeños buques, ese mismo barco les estaba dando seguimiento. Tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas 2 pequeñas embarcaciones. ¿Sabe cuántos tripulantes, cuántas personas iban ahí? No recuerdo en este momento, en una de ellas iban 9 personas, sí, en el otro ahora, a ver si el secretario de Marina no lo puede decir. Gracias. Presidenta, quisiera preguntarle sobre este reporte que han dado de desaparecidos 2 cosas. En primer lugar ¿cuál es la magnitud de desaparecidos en el sexenio de Felipe Calderón? Podemos dar después los datos de las personas. ¿Qué pasa muchas veces? Una persona que se reporta como desaparecida 6 meses, 5 años, 6 años después es localizada. Entonces, para poder tener un dato claro de en qué año fue desaparecido y si fue localizado o no fue localizada, en eso siguen trabajando nuestros compañeros. Porque se había hablado de más de 12,000 personas, si es que no… Les damos el número por año posteriormente. Pero al final de cuentas, por la guerra fue un periodo muy… Lo cierto es que a partir de 2006 el fenómeno de desaparición por particulares
pues incrementa de manera exponencial. La segunda pregunta es, ¿en qué condición quedan los más de 50,000 cuerpos sin identificar que están en los diversos forenses? Eso es parte de lo que presentó Arturo. La búsqueda de personas, pues evidentemente primero es en vida, pero cuando hay un cuerpo no identificado, alguna persona sin vida no identificada, se está fortaleciendo los datos de forencia. Entonces se apoya para poder tener información no solamente de datos biométricos, de huellas dactilares, etcétera, y si tiene identificación, la identificación, sino también de ADN. Ahora ya es obligatorio tener información de ADN y guardar esa información de ADN para que pueda haber una identificación mayor. Estos casos lamentables de personas que ya están sin vida y que fueron encontradas, se está trabajando junto con las fiscalías estatales para poder identificar a cada uno de ellos y poder checar si algunos de ellos pertenecen a las personas que fueron reportadas como desaparecidas. En otro tema, quisiera preguntarle sobre esta operación cicatriz para el Plan B. ¿Usted ya sabe algo? Ayer lo mencionaba Ricardo Monreal, que ya estaban trabajando en este caso con el PT. ¿Qué es lo que...? Pues no sé qué cicatriz haya que hacer, la verdad. No sé a qué se refiere Ricardo Monreal con esto. Nosotros enviamos una iniciativa, la parte más importante para nosotros, que tiene que ver con reducir los privilegios, fue aprobada. Ya la parte de la revocación de mandato, pues no tuvo la mayoría de votos. Y ya depende de Morena cómo se van a establecer las alianzas. Y de los 3 partidos que me apoyaron para llegar a la presidencia, de los 3 partidos, pues ya depende su alianza posterior. Y solo tengo una última pregunta, porque he estado viendo reportes de que habrían ingresado militares estadounidenses por la frontera de Nogales. ¿Usted sabe algo? Hubo como 2 metros, se pasaron como 2 metros en la frontera y de inmediato se les pidió que se regresaran y se regresaron. O sea, no hubo ningún... No era algo, alguna cuestión de intervención, no, nada, sino sencillamente estaban en un operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran y se retiraron. No hay ninguna violación. No hay nada porque no fue intencional. Muchas gracias. Sí. Bueno, cerramos. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Mañana vamos a Zacatecas. El domingo los esperamos aquí en el Panteón de San Fernando. Vamos a hacer un homenaje a Juárez porque está ahí, y a Margarita Maza, un homenaje póstumo. Gracias a todas y a todos.